Susana Gotró de Wynn. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha diariamente por la Z101. Buenos días a los ejecutivos de esta emisora. La invitación para escuchar a don Álvaro Albelo Hijo en su demostración y donde comparte sus inmensos conocimientos. Un abrazo especial a mi compañera Julieta Tejada. Ayer nosotros pudimos estar brevemente, claro, en una actividad que tenía la presentación del Defensor del Pueblo ante la Asociación de Industria de la República Dominicana en los tradicionales desayunos temáticos. Pudimos agarrar una pequeña colita allí y allí fue Pablo Ulloa a rendir cuentas y a presentar sucintamente sus aportes y la posibilidad o las intermediaciones y participaciones que ha hecho en el marco de los sectores productivos. Allí hubo una declaración que a mí, a veces el tiempo te va dando la razón, que me llama mucho la atención, que se haya hecho de esa forma y con esa verbalización. Los empresarios, los sectores corporativos dominicanos son muy conservadores, sumamente conservadores en su forma de conversar, de expresarse, sobre todo con desempeño o relacionamiento con el Estado. Sin embargo, allí aprovechó el secretario ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo Mario Pujol de la Asociación de Industria y el mismo Julio Brache para pedirle al Defensor del Pueblo que incremente su atención en el cumplimiento de los derechos económicos. Y dijo el señor Pujol, precisa, que el país precisa de un Estado de Derecho en el que prime la soberanía de la ley por encima de todo, que contemos con una sólida institucionalidad en el Estado, la preservación de la gobernabilidad y el apego a las reglas del juego, incluyendo la sana competencia. Y hablaba de que lo que decía el artículo 191, el Defensor del Pueblo. Yo le he estado hablando de manera continua sobre el valor de la institucionalidad y la actuación correcta de los órganos públicos en la vida, en la toma de decisiones y demás, y muy especialmente su participación en el desarrollo económico y en la promoción de las inversiones. Ayer era la inversión extranjera. Yo le comenté a ustedes que no fue objeto de atención de la prensa. Para mí, la declaración sobre el clima de inversión 2020 que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y como por primera vez no solamente colgó su informe ejecutivo, sino que sacó una nota de prensa y la movió entre la prensa. Pero esos son temas espesos que a veces la prensa no quiere asumir. Este informe, el informe, no el estudio, que es más amplio, del clima de inversión, decía muchísimas cosas que debieron de ser tomadas en cuenta. Que el gobierno, aunque busca activamente la inversión extranjera, históricamente resalta los sectores que han apuntalado la inversión extranjera: el sector inmobiliario, zona franca y minería, los principales receptores después del turismo. Y decía ese informe que los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos, que citan la falta de reglas claras, estandarizadas para competir, la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen percepción de la corrupción generalizada, tanto a nivel nacional como de gobiernos locales, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, procedimientos atípicos en la valoración de aduana, en la clasificación de las importaciones,
El público percibe, el público de ellos, el público meta, que eran los inversionistas, decisiones administrativas y judiciales inconsistentes, opacas, cambiantes, que requieren demasiado tiempo, la falta de transparencia y la implementación deficiente de las leyes existentes, entre otros reclamos. Y yo le digo al gobierno y sobre todo esta administración que ha incrementado las iniciativas en ese aspecto, al fortalecer el Gabinete de Exportación y de Innovación a cargo de la vicepresidenta de la República, que se coordina con el Gabinete Eléctrico, con la Mesa de Industrialización, y que tiene programas específicos que ya tenían otras administraciones, la ventanilla única de inversión, la ventanilla de la construcción, la ruta de inversión, la iniciativa despacho 24 horas y burocracia cero, así como el gabinete de innovación e inversiones. No se necesitan tantas estructuras, se necesita unificar criterios sobre, primero, la promoción de los sectores intervinientes, concernidos, que yo creo que es la mayor incompetencia aquí de los órganos públicos en no entender cuál es su primera objetivo, y de los ministerios la promoción de las actividades económicas que rectan y que reglan. Y dentro de eso, las otras funciones, organizar las actividades, los sectores, sancionarlo, darle permisología, regularlo, darle normativa. Si ese informe no movió la atención del gobierno del 2022, bastante duro, sobre todo porque señalaba el conjunto de leyes que debían de ser aprobadas, algunas que ya han sido aprobadas, como la de extinción de dominio y demás. Imagínese este llamado, ya no de la inversión extranjera, sino de la inversión del patio, del sector industrial, manufacturero dominicano, que casi nunca había levantado esta voz, llamando la atención de falta de institucionalidad, opacidad, estandarización en los procesos, incumplimiento en las reglas del juego, del clima de inversión y un llamado de auxilio al defensor del pueblo. Cuando tenemos tantas otras estructuras donde ellos forman parte. Pero usted sabe qué le pasa al sector empresarial y corporativo, al que yo conozco bastante bien, que tiene un criterio de individual y tiene particularidades y tiene choque de intereses internos y no entiende que cuando le han cortado la barba a su vecino, usted puede esperar que más tarde le van a romper la mandíbula, no a cortarle la barba, porque la falta de institucionalidad y la regresión que ha habido en aspectos de organización en nuestro país es hacia lo más. Entonces, aquellas barbas que se cortaron, hoy hay mandíbulas de gente que miró hacia otro lado. No es posible que esto que dijo la Asociación de Industria, su presidente y el vicepresidente ejecutivo, en el marco de una reunión del Defensor del Pueblo, que ellos saben muy bien que tal vez solamente lo animó el sentido de urgencia expresarlo en esa actividad, no llame la atención de tantas instituciones, de tantos ministros que se congregan bajo el liderazgo de la vicepresidenta Raquel Peña. Ella conoce bien la situación de los sectores productivos, de permisología, cuáles son las amenazas que tienen hasta el sector turístico, que es la niña linda del Estado y que tiene un gasto tributario bastante alto para el país, ni hablar del gasto administrativo, y que le ha apostado a todo. Pero aparte de eso, tiene también riesgo. No hablemos del sector inmobiliario, no lo hablemos, con las medidas monetarias que se han tomado y que le enrarece su clima de inversión
Y ni hablar por el sector minero, que fue líder en inversión extranjera directa durante muchos años y que hoy tiene su actividad reducida sencillamente por una decisión del Estado de no adelantar, de no caminar dentro del marco jurídico que establece procedimientos para el otorgamiento de permisología. La inversión que tiene que hacer el Estado en seguridad jurídica, en clima de inversión, en sana competencia, en atender las situaciones y distorsiones que ella misma crea a través de regulaciones extrañas, de malos consejos reguladores, como lo hay sobre todo, señores, sobre todo en una actividad fundamental para mí, como es el sector eléctrico. Entonces, debe el Estado de mirar esos llamados de atención que se le están pidiendo y que entienda que no hay que invertir mucho, hay que revisar las reglas del juego, el nivel de cumplimiento, el nivel de conocimiento, de articulación entre las agencias del Estado, el acompañamiento que debe tener y la promoción sobre la base de la certeza administrativa, la seguridad jurídica que nosotros escuchamos y de regla del juego, que algo como tan sencillo es profundo y es transversal en todo. Organiza la vida, es la contraparte, es la contraparte de la democracia. Nosotros nos damos un régimen de inversión aquí sobre la base de unos principios. Y tenemos unos principios que rigen la actuación de la administración, que regla actividades, que la impulsa. Y no es posible que de cuando en cuando y por cualquier razón los titulares y los responsables o se hagan los estúpidos o se hagan los indiferentes o ellos mismos propicien el quiebre de las reglas del juego por no asumir sus responsabilidades. Estos son los industriales, ya lo ha dicho la inversión extranjera, ahí están los indicadores. No sigan gastando, no sigan promocionando, no sigan anunciando nuevos programas, nuevos organismos. Revisen el cumplimiento de esos organismos y de esas iniciativas, porque sin regla del juego, sin clima de inversión, sin transparencia en la actuación de la administración, sin procesos claros de permisología, de regulación, de ordenamiento del mercado, no vamos a poder mantener el ritmo de crecimiento económico que tiene la República Dominicana, ni la estabilidad, ni los empleos, ni la gobernabilidad. Llévatelo, Cundo.